De espaldas a los ciudadanos, se agrupan en torno a los think tank, una red de grupos que son auténticos laboratorios de ideas, que después se convierten en realidad. Eso es lo que al menos defiende el periodista Bruno Cardeñosa, y lo hace con datos en la mano, como es habitual en su obra, datos que reúne en su último libro, El gobierno invisible think tank, los hilos que manejan el mundo, de editorial Espejo de Tinta. Bruno, buenas noches. Muy buenas noches. Con tan solo 34 años que tienes, Bruno, ¿cuántos libros ya tienes publicados, has sacado al mercado? Ya he perdido la cuenta, ¿eh? Este es el décimo en solitario, ojo. El décimo en solitario. El décimo en solitario, y luego además está el efectuado con los compañeros de profesión radiofónica, el libro Enigma, y otro más que se publicó hace unos años, 20 relatos de terror, en donde éramos un autor por relato, es decir, son 10, pero bueno, si sumamos a ellos las coautorías serían en total 12. Uh-huh. Este es el libro definitivo de Bruno Cardeñosa, en el sentido de que todo lo que has investigado hasta ahora lo has aglutinado en este libro. Bueno, espero que no sea el definitivo, porque el tema es tan amplio, el tema el subtítulo del libro lo resume todo, los hilos que manejan el mundo, que manejan el poder. Es un tema tan amplio, tan extraordinariamente enrevesado, complejo, varía tanto con el paso de los años, que es muy complicado pensar que en un libro, en un trabajo de poco más de 300 páginas, uno puede contarlo absolutamente todo. De hecho, cada uno de los grupos que forman este gobierno invisible, cada uno de estos think tank o laboratorios de ideas, merecería un libro completo, pero sí que es cierto que este libro resume toda la parte ideológica, política, las tramas que hay detrás de los asuntos que yo he denunciado en los trabajos anteriores, en donde ya hablaba de estas tramas del poder, exponía las informaciones, las mentiras que los ciudadanos y que la opinión pública había admitido como válidas respecto a muchos de los hechos que forman parte de la actualidad y del mundo cotidiano y de las noticias, pero en este libro me voy al trasfondo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y lo que hay detrás de todo eso es una pléyade enorme de grupos que se denominan think tank, que como su nombre indica, su traducción exacta al castellano sería tanques de ideas o laboratorios de ideas, que son de verdad los que piensan y los que gestan lo que después va a ser creencia popular en la opinión pública. Ajá. Esa sería, en resumidas cuentas, la función, ¿no? El objetivo del think tank, un laboratorio de ideas que se conciben para manipular a la opinión pública, vamos, para guiarnos, para llevarnos cual rebaño de corderos, ¿no? Así es. En realidad, la verdad, la libertad, la paz, todos estos conceptos están extraordinariamente lejos de los principios de los think tank, buscan todo lo contrario. Pero claro, como esos ideales entre comillas, que ellos buscan no son populares, no son del agrado de la opinión pública, lo que tratan de hacer es de edulcorárnoslos en la medida de las posibilidades que ellos tienen para que los admitamos, para que admitamos esas nuevas ideas. Por ejemplo, hace unos años, cuando comenzaba a hablarse de la globalización, la expresión globalización estaba asociada a la desaparición de fronteras, a la igualdad entre los ciudadanos de distintas partes del mundo, a la extensión mediante herramientas pacíficas de las democracias por todo el planeta. Lo considerábamos como algo extraordinariamente positivo. Pues bien, estos grupos que han manejado prácticamente de principio a fin lo que hoy es la globalización, han convertido esa globalización, que es un término aparentemente bondadoso o bien admitido por la opinión pública, en una globalización únicamente que tiene sentido y tiene validez para el poder económico y para el poder político. Para el resto de los ciudadanos nada ha cambiado, en absoluto, pero nos han hecho creer que así era. ¿Nos podrías poner un ejemplo, Bruno, incluso dar nombres de algunas de las think tank, de estos laboratorios de ideas, cuya traducción literal, más que laboratorio de ideas, sería tanques de idea, más conocidas, más importantes que hay en el mundo?
Hay, como te digo, muchísimos. Fundamentalmente es un fenómeno anglosajón. Hay cifras que hablan hasta de 15.000 grupos, pero posiblemente hay unos 300 que han tenido un poder extraordinario, pero sí que por supuesto se pueden dar los nombres de algunos. En primer lugar me viene a la mente una especie de think tanks que en su seno reúnen a muchos de estos grupos, que es la Trilateral, que fundó en el año 1973 alguien muy sospechoso de beneficiar de forma siniestra los intereses del poder, como es David Rockefeller, y decía cuando fundó el think tank en la Trilateral que su objetivo era sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobierne en la sombra. Con ese objetivo comenzó a funcionar este grupo, que se reúne varias veces al año, que está formado por 350 personajes de la alta economía, de la alta política y de las altas finanzas, y que, por ejemplo, entre otros muchos logros entre comillas, está el hecho de que fueron quienes decidieron en el año 73, cuando se fundó, quién sería el siguiente presidente de los Estados Unidos, y eligieron promocionar, financiar y pagar hasta que lograron su objetivo a Jimmy Carter como el hombre que iba a conseguir ese cargo. Y son, por ejemplo, en la actualidad un grupo en donde lo que se habla tiene mucho que ver con lo que sucede a día de hoy en Irak. Ellos están gestionando, los miembros de estos grupos están gestionando todo lo que tiene que ver con la posguerra iraquí. Y hay muchos otros grupos, por ejemplo, el Instituto Brookings, más vinculado aparentemente a las fuerzas del Partido Demócrata en los Estados Unidos, y de cuyo seno el principal ideólogo, que es Zbigniew Brzezinski, ha sido, entre otros, el auténtico creador, gracias a su financiación y gracias a que fue quien dirigió toda la operación, las redes de terrorismo islámico en Afganistán a finales de los años 70. La generó este hombre, que pertenecía y que era uno de los líderes ideológicos de este think tank llamado la institución Brookings. Pero hay otras muchas. Por ejemplo, en las últimas semanas, meses, se está hablando mucho de la Fundación Heritage. La Fundación Heritage es otro think tank de los Estados Unidos que tiene vinculaciones extraordinarias con varios think tank españoles, como puede ser la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, el FAES, el grupo liderado por el expresidente José María Aznar, o el Grupo de Estudios Estratégicos, que es otro think tank español. La Fundación Heritage tiene en estos momentos aproximadamente a una decena de sus hombres, a una decena de sus sabios lo podemos poner en cursiva o entre comillas, pero es el término que utilizo yo para hablar de los pensadores de estos grupos. Pues al menos una decena de ellos forman parte de la parte más alta de la administración norteamericana, del gobierno norteamericano en la Casa Blanca. También es extraordinariamente importante en los Estados Unidos, lo ha sido en los últimos tiempos, el proyecto Un Nuevo Siglo Americano, que en el año 2000 pensaron e idearon para quien fuera el siguiente presidente de los Estados Unidos. Estaba a punto ya de salir de la presidencia Bill Clinton. Este grupo escribió las normas que debía seguir el siguiente presidente norteamericano para que Estados Unidos siguiera siendo durante el siglo XXI la primera potencia mundial. Una de esas normas era, por ejemplo, el intentar entrar militarmente en países de Asia Central como Afganistán o como Irak. Y esto lo escribieron en el año 2000 y decían en el año 2000 que sería necesario que tuviera lugar, que aconteciera un nuevo Pearl Harbor, un suceso catalizador que facilitara la puesta en práctica de estas operaciones militares. Muy poquito tiempo después tenía lugar el 11 de septiembre y los planes de este think tank, los planes de este grupo que forma parte de este gobierno invisible, se hicieron realidad prácticamente desde la primera hasta la última hoja. No es casualidad que media docena de los principales miembros de este grupo también fueran llamados por Bush para formar parte de su gobierno. En tu libro, en las primeras páginas de tu libro, Recordemos el Gobierno Invisible, nos haces una advertencia. Dices que no debemos engancharnos a Internet. ¿Por qué? No es exactamente no engancharnos, sino que hablo de